Estamos ya en vivo, muy buenas tardes. Agradecemos a las personas que nos hacen favor de vernos en esta nueva transmisión. Y esta tarde está con nosotros el maestro Jorge Santa Cruz, a quien lo saludo y bueno, pues también le agradezco muchísimo que haya aceptado nuevamente estar con nosotros. Ale, no, muchísimas gracias a usted, a las personas que amablemente nos ven. Estoy apenado porque cuando su servidor se puso de acuerdo con usted para la entrevista, consideré que iba a poder estar en un lugar fijo. Ya no tardo mucho, estoy en un traslado que no pude evitar y le ofrezco una disculpa y le ofrezco también que no vuelve a suceder. No se preocupe, no se preocupe, lo escuchamos muy bien, así es que, pues bueno, iniciamos con, pues, es una charla, yo pongo ahí que es una entrevista, pero en realidad, maestro, pues es una charla, y bueno, los temas que en esta tarde, pues, vamos a tratar es acerca de los conflictos que están sucediendo en Rusia, y bueno, se han ido acrecentando, y hay una figura ahí interesante que yo quisiera que usted nos platicara. ¿Quién es Alexei Navalny? Bueno, es un opositor el más destacado que tiene el régimen ruso que encabeza el presidente Vladimir Putin, un hombre que tiene conexiones importantes con Occidente y que tiene en su agenda la prioridad de poder a Putin, ¿no? Él ha dicho que ha sido objeto de un atentado, que fue envenenado por las fuerzas de seguridad de Putin. La verdad es que su servidor ve difícil que esto en realidad haya sido así. Se sabe que los servicios secretos y la policía política rusa es muy eficiente, pero él se presta bien a las jugadas de la propaganda occidental, en especial a la que tiene su asiento tanto en Londres como en Nueva York y Washington. Así es. Bueno, yo coincido con usted en esto. Es una figura que de pronto, pues ha tenido muchísima difusión, ¿no? Es uno de estos orquestadores de, pues, organiza marchas, ¿no? Multitudinarias, aparentemente, en contra de Vladimir Putin. Hay aquí una cuestión que a mí me llama también la atención porque pues resulta que yo revisando ahí algunos periódicos, veo que pues no es que sea este señor Navalny muy conocido dentro de Rusia, no es tanto, sino más bien fuera, que es a donde le han dado reflectores los medios de comunicación masivos, sobre todo Europa y Estados Unidos, y pues por ahí no sé si usted ha revisado que además pertenece a una fundación, que es la Fundación Nacional para la Democracia, NED, y pues esto a mí me llama la atención porque es una fundación que pues le está dando fondos, ¿no? Para sus movimientos. ¿Usted sabe de esto, maestro? Sí, perdí un poco su señal, Ale, pero Ah, creo que lo fundamental coincidimos. Y esa persona que usted menciona, pues es de los agentes que operan desde Occidente para desestabilizar al régimen ruso. uh-huh. ¿Y por qué? Porque, sea como fuere, Putin en este momento es más que una piedra en el zapato para el Estado profundo que tiene el control de los Estados Unidos y del Reino Unido, ¿no? Claro. De hecho, desde que se comenzó a ver la posibilidad
de que este Estado profundo preparara el fraude en contra de Donald Trump, se preveía que con la llegada de Joseph Biden a la presidencia de los Estados Unidos, arreciaría la campaña contra Rusia desde los Estados Unidos. La Así es. campaña contra Rusia tiene ya varios años en Europa. Puedo hablarle de que en la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN es el enemigo favorito. Lo mismo de la Comisión Europea, no se diga de Gran Bretaña. Pero con la llegada de Biden esto se potenció, ¿no? Esto tuvo mucho mayor impulso y a eso se debe que se le dé tanta notoriedad. Me da la impresión de que este agente tiene los mismos patrones, y cuando digo patrones no me refiero a formas de comportamiento, sino a los mismos jefes que están operando, por ejemplo, el terrorismo interno en los Estados Unidos. Ale. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, sobre todo por esto que encontré, ¿no? De esta Fundación Nacional para la Democracia, que además financia movimientos como ese, ¿no? Como el que hace este señor Russo. Y pues está ligada incluso con, a ver si puedo aquí poner en la pantalla esto, porque me parece interesante. Permítame tantito. Por favor, Ale. A ver, se supone que pues la NET promociona la democracia, ¿verdad? Pero está ligada con todas estas organizaciones que vemos aquí y que son, bueno, parte del Estado profundo de Estados Unidos, incluso la CIA y demás. Y bueno, eso me parece que nos da un norte de por dónde van estas campañas en contra, pues del gobierno ruso, que en estos momentos, bueno, como usted lo ha dicho, resulta una piedra en el zapato, ¿no? Para este deep state que por ejemplo, pues Donald Trump mencionaba tanto. Sí, le confieso a las personas que amablemente nos siguen que el régimen ruso me causa contrastes, me produce claroscuros. Por un lado, veo, por ejemplo, con agrado que mantenga una postura nacionalista, que también esa postura nacionalista vaya acompañado de un rescate de valores religiosos, en este caso del catolicismo ortodoxo. Eso me parece muy bien. Estoy de acuerdo también con el presidente Putin y con su gobierno en el combate que hace a sectas y también en el que se aparte de la dictadura lésbico-gay, que organismos como esta fundación, como la Fundación Sociedad Abierta de Soros, como las fundaciones Rockefeller, Ford, Johnson & Johnson, etcétera, promueven a nivel de Occidente. Pero hay algo que me inquieta. ¿Qué me inquieta de Rusia? Que en un momento dado, Ale, pueda decantarse, pueda definirse como un régimen nacionalista, ¿sí? Pero que vaya a ser cómplice de, sobre todo, la dictadura roja china. Eso a últimas fechas, sobre todo a últimas fechas, la verdad es que me ha causado cierta inquietud. Yo espero que esto no suceda,
por lo pronto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lleva muy buena relación con el presidente de China, Xi Jinping. Sí. Ambas naciones se necesitan, pero hago votos porque el comunismo chino, sustentado por el supracapitalismo que denunciaba don Salvador Borrego Escalante, en paz descanse, el supremacismo chino no termine por borrar el nacionalismo ruso que encarna en este momento el presidente Putin. Ale. Así es. Y bueno, es que también resulta incómodo Putin en estos momentos por esta cercanía que está teniendo con los países europeos. De hecho, pues está de alguna forma dominando la región. Y pues yo creo que es parte de estos ataques. Estaba leyendo, por ejemplo, que estaban ya por concluir un gasoducto entre Alemania y Rusia que iba a ser importantísimo, o sea, era clave para pues volver a tener incrementar más bien esa hegemonía dentro de Europa. Y pues resulta que este señor que vemos aquí, Navalny, tuvo mucho que ver para que esto pues se echara al piso, ¿no? Vamos, ya no va a suceder. Tendría ya en este año que haber sido entregado este gasoducto, y pues resulta que pues ya no. Incluso Angela Merkel, presionada obviamente por Estados Unidos sobre todo, pues dijo que esto pues ya no iba, ¿no? Es un proyecto que a mí me parecía bastante interesante. Sí, usted se refiere, como siempre, con todo tino y con ese sentido periodístico que le caracteriza y por el cual le felicito, al Nord Stream 2. Así es. Este gasoducto va a ser fundamental, exactamente, ese que usted puso en pantalla, para que Rusia establezca un contacto energético mucho más estrecho con Europa Occidental. Estamos viviendo, Ale, tiempos cruciales. No son tiempos normales estos. Sí. Me atrevo a pensar que son tiempos como los que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, o incluso como los que antecedieron a la Segunda Guerra, los de la Segunda Guerra y los posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y me voy a tratar de explicar, voy a tratar de ser lo suficientemente claro, ojalá lo pueda lograr. En este momento, en el mundo están enfrentados dos poderes supracapitalistas, que los dos quieren finalmente dominar al orbe, pero pues lo quieren hacer cada uno con sus propios medios. Claro. Uno de ellos es el modelo industrializado tradicional basado en el petróleo, al que defendió tanto el ahora expresidente Donald Trump. Así es. El otro es el de las energías verdes, el que quiere imponer el uso de las energías verdes sobre pretexto de que el cambio climático está ahogando el planeta. A Trump lo depusieron, entre otras cosas, a pesar de que en un principio el lobby israelí, que es muy poderoso, le había dado su apoyo, a pesar de eso, lo depusieron porque se decantó a favor de la industria petrolera. Sí. Bueno, dicho esto, el Nord Stream 2 permite a Europa recibir gas de extraordinaria calidad a un precio mucho más bajo
de lo que lo ofrecen los magnates petroleros de Occidente. Claro. Ahora, seguramente usted estuvo al pendiente de lo que dijo el presidente Putin en esta reunión con los dueños del dinero, con los plutócratas en Davos, en Suiza. Cuando dijo que coincidía con un importante político europeo, el ex canciller federal alemán Helmut Kohl, en el sentido de que Rusia y Europa debían transitar juntos en el futuro. O sea, esto es básico. ¿Qué quiere decir? Que entre otras cosas, con el Nord Stream 2, se afianzaría mucho el acuerdo económico ruso-europeo. ¿En detrimento de quién? De los intereses que representa Biden y que son los de las grandes megacorporaciones que tanto están apoyando a China. Entonces creo, Ale, que la jugada va un poco en ese sentido, que dicho de manera muy simple, Rusia podría robarle mercados a las megacorporaciones, no puedo decir occidentales, sino supracapitalistas, afianzadas por Estados Unidos, por Gran Bretaña también, y por el otro lado, que eso no solo implicaría una especie de acuerdo comercial, sino de un acercamiento militar. Y al haber un acercamiento militar, ¿qué sucedería? Que la OTAN se quedaría sin trabajo. Y al quedarse sin trabajo la OTAN, dejarían de ganar las grandes empresas proveedoras de armamentos, asentadas las 5 primeras en Estados Unidos y una de las 10 primeras en Gran Bretaña, que es la BAE Systems. Ale. Así es, así es. Bueno, es que las implicaciones son muchas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué escenario ve usted, maestro, que sea como más factible de que suceda con estas luchas encarnizadas y que seguramente esto que hemos visto con este señor Navalny, pues no se va a quedar ahí? Lo perdimos, maestro. A ver, ojalá se vuelva a conectar. Esperamos a que se conecte. Y yo estoy diciendo Navalny y no es Navalny, es Navalny. Navalny. Nos esperamos tantito a que se conecte. Creo que es muy importante lo que suceda a partir de ahora. Estamos viendo cómo a raíz de que entra Joe Biden al poder, pues empiezan a ver todos estos cambios. A ver, vamos a ver. Espero que se conecte pronto. Quiero comentar un dato aquí que llama la atención, y es que, pues, este señor, a raíz de que, pues, dijo que había sido envenenado, lo revisaron, pues, los primeros auxilios en Rusia, obviamente, en donde él estaba, lo llevan al hospital y resulta que, pues, no encontraron ningún resto de ninguna sustancia extraña ni nada, ¿no? En su organismo. Posteriormente, pues, su familia decide que... Ale, no sé si me vea usted y me escuche. Sí, yo le pido me disculpe, por favor. No se preocupe, maestro, está muy bien. Estaba yo comentando, pues bueno, que después este señor, Alexei, va a Alemania para
pues que pues allá lo atiendan, ¿no? Médicamente, y allí es en Alemania donde empieza a surgir esta versión de que pues habría sido envenenado. Y lo curioso es que a pesar de que el gobierno ruso pide a Alemania que pues presente las pruebas, pues para ellos también dar un seguimiento, pues nunca se las entregaron. Entonces, bueno, ahí queda toda esa pues muchas dudas, ¿no? De todo cosa extraña que sucedió ahí con él. Bueno, estaba usted comentando y yo le preguntaba, maestro, ¿cuál cree que va a ser el siguiente paso o el escenario más probable bueno, que vayamos a estar viendo en Rusia? Porque pues hay algunas cosas más añadidas, ¿no? A estos conflictos. Lo volvimos a perder, como por ejemplo, Ucrania, que también, pues, está ahí ese tema y parece que hay varios frentes abiertos también con ellos, ¿no? Vamos a esperarnos tantito a que se conecte nuevamente el maestro. Ya está, permítanme. Discúlpeme, por favor. Sí, entonces, maestro, ¿cuál es el escenario más probable que ve usted para Rusia, pues, en el corto plazo? ¿Cómo no? Creo que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene el control de la nación, puede continuar con las transformaciones para devolver a Rusia su antigua grandeza Okay. y que se va a dedicar a hacer. Le platicaba yo antes de esta muy penosa interrupción de la cual nuevamente ofrezco disculpas. Ese discurso que pronunció hace un par de días, si no me equivoco, en Davos, en Suiza, el presidente ruso dijo palabras más, palabras menos, lo siguiente. Número uno, el modelo unipolar centralizado ya terminó. Uh-huh. Número dos, en el mundo existen distintos modelos políticos y distintos sistemas sociales que deben interactuar unos con los otros sin que uno quiera avasallar a los demás. O sea, que haya una situación de igualdad. Uh-huh. Hay algo que dijo el presidente Putin que me intranquilizó un tanto cuanto. Uh-huh. Será porque uno se ha vuelto desconfiado, ¿no? Uh-huh. Pero lo que dijo el presidente Putin fue que es necesario crear institutos universales uh-huh. que permitan que haya orden en el mundo, que eviten la anarquía y que eviten que haya conflictos regionalizados. Ahora, el agente con el cual comenzamos esta charla, como se ve, pues no tiene ni con mucho la fuerza como para derrocar al presidente Putin. No sé si finalmente los patrocinadores de este señor tengan más contactos dentro de Rusia. Ahora, si Putin está fuerte dentro de Rusia, Putin está fuerte también fuera de Rusia. ¿Por qué? Antes, quienes marcaban la pauta en la política internacional eran la Casa Blanca y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió ahora con la ratificación de este acuerdo, la prórroga de 5 años
de este acuerdo de misiles, el START 3. ¿Quién lo propuso? Lo propuso Rusia. Es decir, ¿quién insistió en la prórroga? Insistió Rusia. Y aunque se habla de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien un servidor considera que está ahí mediante un fraude electoral, dicen que hizo todo tipo de reclamos al presidente Putin, yo le pregunto a nuestra audiencia, ¿y quién hizo la llamada entre dos de los más poderosos del mundo? ¿Le habló Putin a Biden o le habló Biden a Putin? Y el que le habló a Putin fue Biden. Y el que aceptó la ratificación del tratado como lo pedía Rusia fue Estados Unidos. Esto nos habla de que hay una fuerza también externa por parte de Rusia. Y déjame nada más desarrollo una idea breve y le devuelvo el micrófono y la conducción. ¿Qué hace fuerte a Rusia? Además de su fuerza interna y el desarrollo de todas estas armas hipersónicas, en fin, su cercanía, su alianza con China. China necesita de Rusia para que la nueva ruta de la seda definida por el presidente Xi Jinping en 2013 pueda llegar a Europa. Pero también Rusia necesita, Putin necesita de Xi para tener un balance, para tener una forma de contrarrestar a los belicistas de Occidente. Ale. Claro. Y bueno, yo hablaba hace un rato de que no es ese el único frente que tiene Rusia en contra, ¿no? También vemos, pues, Ucrania, que pues es otro foco ahí rojo. Y pues también me llama la atención que todo esto, todas estas desestabilizaciones que estamos viendo, o bueno, intentos de desestabilización que estamos viendo últimamente en Moscú, pues se dan también en el momento en el que Siria está recuperando algunos territorios de los que ya tenía perdidos, y obviamente pues con la ayuda y el apoyo de Rusia. Sí. En este discurso de Davos, vía remota, el presidente Putin fue muy claro al señalar que los conflictos en el mundo deben resolverse de manera multilateral. Y puso como ejemplo al programa de Astana. En Astana, este foro de Astana está integrado básicamente por 3 naciones, por Rusia, por Irán y por Turquía, y tiene como propósito lograr la solución a la crisis de Siria. Usted, con esa percepción periodística que le caracteriza, ha mencionado a esta nación del Medio Oriente, Siria, y lo hace con toda la razón del mundo. Putin lo que está diciendo es, nuevamente, ya no hay modelos centralizados, ahora tiene que haber un multilateralismo. Y por eso ha convocado, por ahí usted encontrará las noticias, a Rusia, que Rusia ha convocado de manera hasta cierto punto insistente a las otras potencias que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, que son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y China, para decirles que el actual modelo que derivó de la Segunda Guerra Mundial ya no funciona. Dicho de otra manera, lo que hizo Putin en Davos fue firmar el certificado de defunción del modelo unipolar que impusieron
los Estados Unidos, sobre todo después del fin de la Guerra Fría con los Bush, con el primer Bush en la presidencia, que con el presidente Trump se vio claramente que ese modelo ya no estaba funcionando. Trump se retrae y ahora lo que hace Putin es decir, Washington, eres poderoso, sí, pero yo también lo soy y Xi también lo es. Y hay otras potencias emergentes, sobre todo la India, a la que de aquí y en adelante debemos de tenerle puesta la lupa, y lo digo con todo el respeto, Claro. porque la India empezará a jugar un papel mucho más activo pronto, Ale. Así es, y bueno, tenemos por ahí el resurgimiento de Israel, ¿no? Que está ahorita, pero parece que le dieron cuerda. Bueno, sí, sí, le Permítame dieron cuerda. tantito, voy a abrirle aquí a mi perrito que me hace mucho escándalo, pero usted comente, por favor. Yo comento, claro que sí. Dice Ale que a Israel le dieron mucha cuerda. No sé, Ale, si en realidad Israel le haya dado mucha cuerda a Biden. Bueno, sí. Sí, creo que es más acertado eso, sí es cierto. Y bueno, pues quisiera preguntarle qué futuro le ve a Putin. ¿Cree que esto lo va a mermar? ¿Cree que se le van a venir en cascada los problemas ahora? Porque de pronto mucha gente empieza a decir que ya es hora de que se vaya Putin, ¿no? Después de tantos años en el poder, ¿cree que sea el comienzo de su pues que vaya ya en picada o no? No, Ale. Por el contrario, creo que es el comienzo de su grandeza. Okay. ¿Por qué? Tiene el control de Rusia. ¿Y quién es Rusia? La Federación Rusa es el país más extenso del planeta. Tiene las armas que en este momento resultarían invencibles. Sí, cierto. Tiene a buena parte de la población rusa de su parte. He tenido oportunidad de conversar con, pues, contemporáneos de un servidor que tienen hijos o nietos en Rusia. Y lo que me han dicho es que los jóvenes aman a Putin. Y para que una juventud se identifique con un líder, Es cierto. cuesta mucho trabajo, ¿no? Y Así es. muchos de los líderes occidentales saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Claro. Entonces, creo que es el comienzo de la grandeza de Putin. Finalmente, él quiere restaurar esa grandeza que no cuajó con los zares Uh-huh. y que se desvirtuó con la Unión Soviética. La Unión Soviética finalmente se derrumbó víctima de lo que son las debilidades intrínsecas de un sistema comunista que ahoga las libertades y que por ende necesita más dinero para las armas que para que el pueblo se alimente. Y por eso cayó. Por eso lo tomaron Reagan y Margaret Thatcher y el propio Helmut Kohl. Uh-huh. Pero ahora la situación de Rusia es distinta. Rusia, si usted lo nota, es factor en el Medio Oriente. Sí. ¿Quién decidió este zipizape sangriento entre Armenia y Azerbaiyán? Rusia. ¿Quién mantiene al presidente Bashar al-Assad en Siria? Rusia. Es. ¿Quién tiene en jaque a la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde Crimea? Es Rusia. ¿A quién pusieron como jefe del Pentágono? ¿A quién pusieron como secretario de la Defensa de los Estados Unidos? A un general retirado
totalmente antirruso, Lloyd Austin. Entonces, en este momento, Occidente, y lo digo con toda responsabilidad, Occidente ya no se desentiende de Rusia, es más, en cierto modo, coexiste con Rusia y déjeme usar una expresión muy de los mexicanos, baila al son que toca Putin. Y acabo de dar los dos ejemplos. La firma del START 3, bueno, la prórroga por 5 años más del START 3 y el hecho de que sea Biden el que le llame a Putin, a pesar de que Putin se tardó unos días en reconocer a Biden. Entonces, yo creo que es el principio de la grandeza de Putin, el control del sistema. Como Xi, lo tengo que decir, aunque yo no comulgue con el comunismo, Xi tiene absolutamente todo el control de China. Claro, Todo. claro, claro. Es cierto. Oiga, y hablando pues de estas llamadas y estos encuentros entre políticos, entre presidentes, ¿qué le parece a usted la llamada que recibió hace un par de días nuestro presidente con Putin? ¿Ahí qué cree que pueda haber? A mí me llamó la atención porque, bueno, nos dicen que pues por un tema de las vacunas, pero es obvio que hay bastante más detrás y además en un contexto un poco complicado para, no nada más para el presidente, sino pues me parece que para el país, de que pues bueno, Andrés Manuel López Obrador pues anunció que estaba enfermo de COVID. Sí, interesante, algo. Usted plantea temas que son fascinantes, caray, como para estar platique y platique y platique. Muy bien. Les comparto mi muy modesta opinión. Lo del COVID, lo de la vacuna Sputnik 5, me parece que es efectivamente solo como que la pantalla, ¿no? ¿Qué hay detrás? Desde mi muy humilde punto de vista, lo que hay detrás es que Putin trata de ganar una cabeza de playa en México. A ver, decíamos que el presidente Putin, lo decía un servidor, no usted, el presidente Putin es muy amigable con la izquierda. En el caso de América Latina es muy amigo, o por lo menos es un gran apoyo para el venezolano Claro. Nicolás Maduro, ¿no? Cuba también, ¿no? Cuba. Y por ahí podemos meter a Bolivia y Claro. podemos meter a Nicaragua también, ¿no? Imagínense que la influencia de Putin no solo se circunscriba al cono sur del continente americano o al Caribe, sino que la influencia de Putin llegue hasta la Ciudad de México. Eso le daría mucho más argumentos estratégicos para las futuras negociaciones que las tendrá que haber con Biden y compañía. Ahora, ¿cómo la llevó Andrés Manuel López Obrador con Trump? Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo la llevaban Trump y Putin? También bien, ¿no? Muy bien, exactamente, exactamente. Entonces, lo que Putin sabe es que incidiendo en la política mexicana vía López Obrador, pues, como lo decía, tendrá un argumento más de negociación con Biden y también tendrá un freno de la política agresiva del Departamento de Estado hacia el resto del continente. Creo yo que por ahí va la jugada. Ok, entonces, bueno, esto beneficia de alguna forma a México, ¿no? Viendo este contexto. Yo diría que sí.
al principio de esta charla comentaba que el presidente Putin me provoca claroscuros, Sí, 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 sí. pero veo en este momento la posibilidad de que el presidente Putin eh, eh, logre detener las siempre incansables e incesantes políticas de acoso contra los pueblos que ellos llaman hispanos, Ujú, cuando en realidad somos latinoamericanos. Yo ujú. creo que por ahí va la jugada. Mm, Ahora, habrá que esperar una cosa interesante, que no necesariamente sería positiva. ¿Qué tal si Biden no termina? Y a la que dejan es a Kamala Harris, que es Ujú. todavía más radical que Sí, 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 el propio Putin, ¿no? es Oye, cierto. Jorge, pero ¿cómo es que tú dirías que es bueno para México que haya cierta influencia de Putin? Pues sí, en temas como en los que incidía el presidente Trump, el respeto a la vida, por ejemplo, el respeto a la soberanía, el respeto al patriotismo, ¿no? Son cosas que aquí en México estos políticos bananeros no merecerían pronunciarlo, Sí. pero cuando hablamos de nacionalismo, y no porque no haya nacionalistas en México, usted es una mujer nacionalista, usted a tiempo es una plataforma nacionalista, pero estos políticos bananeros se llenan la boca diciendo la nación y la patria, cuando en realidad la nación y la patria les valen un bledo y quieren a la nación y a la patria para seguir cumpliendo con sus ambiciones personales, ¿no? Por ahí ya le hicieron un mural al egregio ciudadano presidente donde aparece junto a Benito Juárez y Miguel Hidalgo y Lázaro Cárdenas y Morelos y Madero. Perdón, esa es una política, mire, es una política, sí. Empezamos hablando, y no estoy denigrando a México, por supuesto que no. En México tenemos figuras señeras, pero estos, Sí, no sí. sé, ¿qué le puedo yo decir? Y soy poco afecto a los calificativos. Pero sí, sí, totalmente. Mal utilizan más bien estos términos, ¿no? De patriotismo y de nacionalismo, ni siquiera los entienden. Es más, les da escozor, pero ellos los usan, ¿no? Eh, a mí me preocupa en todo esto que la cercanía que pudiera haber con Putin también trajera de la mano a China, porque ese a mí sí me da pavor. Sí, no, pues sí, yo tengo que reconocer que usted tiene razón, pero ahora dígame algo. ¿Qué tan difícil es encontrar en México productos que digan Made in China? Pues sí, por todas partes, ¿no? Y de hecho China está en América Latina, Sí, sí, sí. en el Bueno, cono está en sur. Estados Unidos, que tendría que ser como más complejo que entrar a Estados Unidos, está completamente, no solamente endeudado Estados Unidos con China, ¿no? Sino, pues todas sus empresas pues, son de capital chino, entonces, pues, ¿qué nos esperamos nosotros, no? Sí, claro. Yo no sé si tengamos tiempo, si no, ya usted me dice 1 minuto, 2 minutos y terminamos. Sí, sí, sí. Pero, a ver, yo le quisiera pedir al público que amablemente nos ve, que por favor entren a una página que se llama Consejo Empresarial Estados Unidos China. Ok. Consejo Empresarial Estados Unidos China. Eh,
no me acuerdo la dirección, las siglas en inglés son B de burro o B de bueno, C, US, C. Ahí están, Ale. Si no, usted póngale Consejo Empresarial Estados Unidos-China. ¿Okay? En este consejo están aglutinados, voy a bajar un poquito la cámara, las 200 más grandes empresas que tienen su sede o una sede en Estados Unidos. Okay. Donde usted dice, si usted le dice socios o algo así, está en la pestaña superior hasta la derecha, va a encontrar firmas como esta, a ver si la memoria no me... Una de ellas es Kissinger Associates. Otra, ahí le va. General Motors. Otra. Starbucks. Sí. Otra. Mary Kay. Otra. Alphabet. Entiéndase. Google. Ok, sí. Otra. American Express. Dos que me llaman la atención y las voy a mencionar juntas, aunque no las pusieron juntas en el directorio de esta página. Una se llama Coca-Cola. La otra es PepsiCo. Pepsi-Cola. Sí, sí, sí. Bayer. Cargill. A ver si le suena esta. Boeing. No, bueno. Fabricante de aviones civiles y de tecnología militar aeroespacial. ¿Qué tal? No sé si ya dije Walmart. No, pero... Ay, ¿No dije Walmart? No, y no me hubiera imaginado que Walmart. Bueno. Visa. No sé si ya dije Cargill. No. Bueno. Estas 200 empresas, por eso le preguntaba que si hay tiempo y si no, ya lo dejaremos para una siguiente y le prometo que trataré de evitar desplazamientos no previstos. Me da mucha pena. Estas 200 protestaron terriblemente. Se desgarraron las vestiduras. Ahora son los míos los que están ladrando. Cuando el presidente Trump inició la guerra comercial con China, porque entre otras cosas China se robaba la propiedad intelectual. Sí, así es. Que cómo era posible que Trump hiciera eso con el principal socio de los Estados Unidos. Ahí mintieron, porque no es el principal socio de Estados Unidos. Sí, es el principal socio de estas 200 grandotas supranacionales. ¿Por qué lo hizo Trump? Trump se dio cuenta, esto es muy interesante, Trump se dio cuenta de que Estados Unidos ya nada tenía que hacer perdiendo guerras afuera, desde que fue traicionado en Corea y en Vietnam. Y que más le valía a Estados Unidos entrar en conflicto, en colusión con estas 200 grandotototas y tratar de que los empleos que estas 200 grandotototas generan en China se generaran para el micro y pequeño empresario de los Estados Unidos. Trump fue el único presidente de los últimos, pues desde la Segunda Guerra Mundial para acá, en no provocar un conflicto afuera, no provocó guerras. Sí, es cierto. Hizo cosas feas que yo repruebo, como supongo que él fue, no lo sé, haber mandado matar al teniente general Qasem Soleimani de Irán,
que era el principal baluarte de Irán contra el terrorismo de ISIS, de Daesh, o sea, Sí, sí. del Emirato Islámico. Entre paréntesis, Quedan creado. dudas, ¿no? Quedan dudas de que haya sido. Quedan dudas de que haya sido Trump. Porque pudo haber sido alguien del gobierno sin el consentimiento del presidente, puesto que se ve que el presidente no tenía todo el control del aparato gubernamental de Estados Unidos. La duda es muy razonable, Alex. Bien, la política de Trump era: China va a ser gigante, ya lo es. Rusia ya lo es. Me interesa tener a Rusia de mi lado para que sirva de mediador con China. Y así evitamos una colisión mundial. A Trump lo tratan, la prensa de todos ellos, lo trata con calificativos, lo trata de manera despectiva, de tonto no lo bajan, cuando en realidad lo que él dijo, hacer fuerte a su país, ellos dicen América, pero América nada más es desde donde está su frontera norte a la sur y lo que es Alaska, ¿no? Hawái, etcétera. Pero la postura de Trump era fortalecer a Estados Unidos militarmente para, en caso de una agresión externa, poderla responder. Y teniendo a Putin de amigo, pues evitaba un choque con Rusia. Ahora, ¿qué sucede o qué sucedió? Que al estar retirando tropas Trump y al no provocar guerras, aunque le dio al Pentágono el presupuesto más alto de la historia, pues al no haber guerras, no hay negocio para los que hacen las armas. Claro. Boeing, bueno, esa es la segunda. La primera es Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, etcétera. Y por el lado de British, de Gran Bretaña, la BAE Systems. Bueno, no les convino a los amos de la guerra y ¡pum! Le echaron para afuera. Y ahora llegan con un discurso antirruso. Dios no quiera que haya un error como lo pudo haber en 1962. Y esto se pone duro. Claro, claro. Dios no lo quiera. Esperemos que no. Yo lo comentaba hace un rato, decía, Putin habla de qué? Voy a conectar mi computadora, no se va a quedar sin pila. Putin habla de mecanismos multilaterales y de institutos universales que pongan paz en el mundo. Eso de institutos universales me da un poco de escozor, tendré que estudiar más. A ver. Biden habla de que son enemigos de Rusia y de China, que yo tengo mis dudas con China. Pero sí. ¿Cuál es el único que habla de guerra en este momento? Y que una vez sí, y a la otra también le dice a sus tropas que se tienen que preparar, que tienen que ser un ejército de clase mundial para ganar guerras. Xi Jinping. Entonces, yo no sé, a lo mejor con una mayor influencia de Putin en México, a lo mejor hay posibilidades de que México pueda exportarle a China. Okay. Habrá que ver. No vaya a ser al revés. O puede ser al revés. Yo no conozco a fondo porque el lenguaje técnico a veces se me dificulta, pero el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que fraguó Trump, sí, sancionaría a México, puede sancionar a México si comercia con países proteccionistas. Así es. O que hacen prácticas desleales, el dumping famoso, bajar precios, que el Estado subsidia a sus empresas, que es China. Pero si aquí México tiene el apoyo de Moscú y Moscú intercede con China y China nos permite
tener un comercio mayor, pues a lo mejor, no sé, habría que verlo desde el punto de vista nada más económico, a lo mejor valdría la pena. Y con esto le devuelvo, porque hay un dato que es verdaderamente preocupante. Es cierto, el Tratado de Libre Comercio trajo miles de millones de dólares en inversión durante todos estos años. Y es cierto, México ahora es el segundo, después de China, el segundo socio comercial con Estados Unidos. Pero un país es fuerte, Ale, cuando sus exportaciones tienen un alto porcentaje de contenido nacional. Ujú. Y las exportaciones mexicanas tienen un 22, un 23% de contenido nacional. Claro. Entonces, en realidad, nos venden, hacemos lo que nos piden, lo maquilamos y se los devolvemos a un precio módico que después ellos van a superar. Entonces, no sé, yo a China no le tengo confianza, no le tengo confianza a Xi. Sí estoy consciente de que el modelo unipolar terminó, estoy consciente de que por lo pronto hay tres grandes poderes, Estados Unidos en América, China en Asia y Rusia en Eurasia, y muy probablemente logre jalarse a buena parte de la Europa oriental y occidental. Y entonces ya el último polo fuerte sería la India. Así es, así es. Ay, pues no, el panorama no se ve nada, nada halagüeño. No, Eh, no, y sobre todo, bueno, creo que está pasando lo que dijimos en algún momento. Si quedaba Biden, pues iban a suceder estas cosas, ¿no? Íbamos a tener bien pronto aquí a Rusia y a China. sí, 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 sí. Con Biden o sin Biden, el problema es que no tenemos un gobierno verdaderamente nacionalista y no tenemos una clase política patriótica. Tenemos una bola de improvisados, de soberbios Ujú. y de nulidades. Porque Maestro, son, cómo define a López Obrador en todo este esquema? ¿Usted cómo lo define? Porque bueno, él se dice nacionalista y se dice patriota desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero de pronto, bueno, le quedan a uno ahí las dudas. Pero usted cómo lo ve, cómo lo define? ay, Ale, que no se le van, no se le van, Ale. Cuando hablé de, ¿eh? ¿Está usted ahí, Ale? ¿O se Sí, sí, cortó? sí, Ah, yo lo es que veo yo, bien. por aquí mi pantalla se puso en otra cosa, ya. Ok. Cuando hablé, por ejemplo, de soberbios, en el primero que pensé fue en el presidente. Y en el segundo que pensé fue en Gatell, López Gatell, en Ujú. Ebrard y compañía. A ver, yo le pregunté alguna vez al presidente en redes sociales, yo le pregunté, presidente, ¿para usted qué es el nacionalismo? Ujú. El tener, bueno, yo tengo aquí una, ¿no? Y eso no me hace ser nacionalista. Tengo mi Claro, bandera. sí, sí. El tener la bandera atrás, y el estar en Palacio Nacional. Yo creo que no tienen la menor idea de lo que es la nación. La nación es el alma en común que nos unifica. Quizá nunca vayamos a ver a los de Tijuana ni a los de Mérida, a los compatriotas, Ujú. pero algo nos une o nos debiera unir. El presidente
de la república, más bien se dedica a dividir. Y va con un pueblo y le dice, ustedes, pueblo originario, tienen autonomía, mantengan sus costumbres, bla, bla, bla. Ujú. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde llega la autonomía y los usos y costumbres de estas comunidades? ¿Que merecen todo el respeto? Claro. Pero, ¿qué acaso el presidente no se da cuenta que hay un valor superior que se llama México? Y Que el entonces presidente, tiene que ver con un poco, bueno, ahora que habla usted de eso y que es muy cierto, entonces hay un punto ahí que une a este señor, por ejemplo, Lozano, con su frena, que también está buscando lo mismo, ¿no? Está buscando la autodeterminación, pero además también como el separatismo, y ha puesto de ejemplo muchas veces la comunidad de Cherán, aquí en Michoacán, ¿no? Como un ejemplo de democracia y de libertades y no sé qué, y bueno, quienes vivimos aquí, no, por favor, o sea, es lo peor que puede suceder, ¿no? Porque pasa que el poder pasa a manos de una élite pequeñita y son los mismos que se van ahí en familias, ¿no? Pasando y pasando y pasando y pues tienen amenazados a todos los demás. Es lo que sucede realmente en Cherán. Pero ¿y tiene eso. qué ha sucedido en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Desde el Tata, Sí, y que ahora uno de ellos se está ahí consejero del presidente, ¿no? claro. ¿Y qué pasa? Yo me pregunto, ¿cuánto costarán las medicinas que les han negado a los niños con cáncer? Se me escapa en este momento la cifra, se me escapa. Pero ¿cuánto le dieron a Pío López Obrador, el que recibía los dineros, que los sacó por ahí Loret, para un equipo de béisbol? Sí. Más de 380 millones de pesos. Yo digo, ¿y esos 380 millones de pesos no hubieran paliado un poco la crisis para los niños con cáncer? Para un equipo de béisbol en tiempos de pandemia. ¿Y qué pasó con la investigación de todo ese dinero que recibió Pío? Pues ahora sí que ni Pío dicen. Entonces, ¿qué pienso del presidente? Es un soberbio, que es un inepto y que es un egoísta. Soberbio porque solo López Obrador tiene la razón. Ujú. Inepto, no puede operar. Todo tiene que ser decidido por él. Pues, ¿para qué tenemos un burocratismo tan grande, no? Tampoco quiero que despidan a los mexicanos que dignamente trabajan para el Estado. ¿Y qué más le puedo decir? No tiene la menor noción, insisto, de nación y de patria. Si en este momento entrara el presidente y le dijéramos, oiga, presidente, ¿qué es la patria? Juárez, no, no, Juárez no es. México, no, no. ¿Qué es la patria, presidente? Yo le digo a la gente que nos ve, patria viene de pater, Ujú. pero también viene de patrimonio. Así es. ¿Qué es la patria? Es el patrimonio que nos es común a los mexicanos. Ujú. Entre ellos sale la unidad territorial, Claro. que unos y otros se están poniendo en riesgo y que ya lo han esbozado otras personas, otros estudiosos.
de que corremos el riesgo de que se constituya la República de los estados que conforman el sur y el norte de México, la República del Centro, o sea, la República del Norte, la República del Centro y la República del Sur. ¿Y qué hace el presidente para evitar eso? Atizar el fuego, y a él le conviene que gente como el que usted mencionó lo atice también. Sí, sí, sí. ¿Qué quisieron desde el año 1823, creo que fue, cuando el presidente Monroe, James Monroe, dio a conocer su doctrina Monroe de América para los americanos? Pues desmembrar a México. ¿Y qué es lo que están logrando estos? Los neoliberales lo hicieron mucho, lo adelantaron, y este lo está adelantando más. Si revisamos las condiciones del proyecto transísmico, verá usted, es escandaloso cómo está entregando el patrimonio a empresas extranjeras. Sí. A China, parte. Parte. Entonces no hay ni a dónde hacerse. Bueno, sí hay a dónde hacerse. Hay que hacer lo que nos corresponde, hay que tratar de escapar de la corrupción, hay que tratar de vivir una vida ordenada en lo posible, y hay que tratar de unificar a esta nación. Claro. Me decía mi mami, en paz descanse, la periodista Guadalupe Santa Cruz de la Mora, lo comentaba con mis alumnos de licenciatura el otro día, porque me hicieron la misma pregunta que usted. Les digo, muchachos, pero en este momento estamos viendo teoría periodística, sí, pero nos interesa su punto de vista. Mi mami me preguntaba, ¿dónde empieza México? Oye, Jorge, ¿dónde empieza México? Pues tendría yo unos 13, 14 años, o sea, hace muchos años. Silencio. Jorge, ¿dónde empieza México? Hijo, México empieza en cada puerta de hogar que se abre. Debemos empezar a trabajar en cada hogar. Y debemos tratar de formar, decía el maestro Borrego, en paz descanse, don Salvador Borrego Escalante, Sí. decía, hay que pensar en grande, hay que pensar en los niños y en los jóvenes. El rescate de México comienza por la formación ahora de quienes dentro de 10 o 15 años van a recibir un México y un mundo, vaya usted a saber en qué condiciones. Entonces, sí hay de dónde hacerse. Y otra, pedir la ayuda del Altísimo porque las cosas están complicadas. Claro. Y no en balde está aquí la Santísima Virgen de Guadalupe, que le dijo a Juan Diego, no estoy aquí yo que soy tu madre. Esto ya es una lucha metafísica. Así es, así es. Lo decía don Salvador Borrego. Esto es una lucha metafísica, pero no nos podemos echar para atrás. Ay, pues háganse bolas. No, tenemos que hacer lo que nos corresponda conforme a nuestras modestas posibilidades. En lo interno, formar buenos ciudadanos, que nos los están robando desde hace décadas con el sistema educativo. Sí. Y a nivel externo, tratar de preservar lo que podamos de nuestra territorialidad y nuestra cultura, de que no se disperse. Y por último, pues no tener miedo de decir las cosas. A usted no le da miedo, ¿sabe? Sé que es prudente, pero sé que su conciencia le dice y obedece a su conciencia. Siempre hay formas de poder decir las cosas. Es cierto. Pues así las cosas, Ale, se me hace que ya la aburrí. Ya a las no, nunca, al contrario, de verdad, siempre es un gusto, de verdad, un gusto poder platicar con usted, con alguien que sabe tanto y que entiende las cosas de una forma, y las explica además de una forma muy sencilla. Pues yo nada más concluiría, maestro,
con esto que usted dijo, ¿no? De esta lucha metafísica, y que yo creo que es buen momento, tiene que ser este el momento y no otro, para hacer crecer esa fe que todos los seres humanos la tenemos. A lo mejor algunos en algo diferente al Dios católico en el que creemos nosotros, pero a lo mejor hay que analizar bien todo lo que está pasando y agarrarse de él. De verdad, yo cada vez que puedo en mis videos, lo digo, hay que asirse de Dios, de Cristo, que es lo que bueno, nos trajo aquí y lo que nos va a salvar. Y usted también dijo muy bien, pues la Virgen de Guadalupe eligió este país para estar aquí y pues eso no lo podemos desdeñar, eso no lo podemos olvidar. Y si bien es cierto, ante tantos ataques que hemos tenido los mexicanos, de tantas fuerzas, pues creo que sí, el manto de la Virgen se hace sentir siempre. Y me parece ahora con estos ataques sobre todo del aborto, se siente, ¿no? Que algo está impidiendo de alguna forma que esto, pues, llegue a ser como en Argentina, ¿no? Una lucha bien fuerte y que, bueno, por cualquier lado buscan para imponerlo. Y mire que en México tenemos de las abortistas más radicales, ¿eh? Olga Sánchez Cordero, no, bueno, Sí. Claudia Sheinbaum, Jesús Rodríguez, y puedo citar a más de ellas. Yo nada más le pediría a nuestro público que reflexionara en los tres colores de nuestra bandera. Otra vez me voy a poner los anteojos, aunque sé que parezco ahí, mire, se ve como que fuera un robot ahí, todo. No, mejor me los quito. No, no, qué cosa. No es el verde de los campos, Uh-huh. no es el blanco de la nieve de los volcanes, no es la sangre de nuestros héroes, muchos de los cuales anda presumiendo el presidente cuando en realidad fueron antihéroes. Ahí Claro, les recomiendo ver lo que hizo Juárez con el Tratado Macleano Campo, así por es. ejemplo. El verde, la independencia. Independencia, o sea, no depender de nadie. El blanco, la pureza de la religión. Pero además con una cosa interesantísima, Ale, la religión como factor de unión, Claro. como factor de identidad. De hecho, religión viene de religare, volver a ligar con Dios. Y el rojo, la unión de todos los mexicanos. Esos son los colores que simbolizan el verde, el blanco y el rojo. Revisen ustedes. ¿Iturbide? Iturbide, por supuesto, Iturbide. Pero ahora hay otro elemento interesantísimo. Alguna vez que me fui bueno, pues yo andaba reporteando. Ahí anduve algunos años reporteando. Le pregunté a algún investigador, lástima que no recuerdo su nombre, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Le dije, doctor, ¿existió el águila? Me dijo, hay suficientes indicios científicos para pensar que sí, un águila se posó en el centro de una isla, de un islote. Uh-huh. ¿Y quién es el águila sino la reina del cielo? ¿Y quién es la serpiente? ¿Cómo se ha representado al mal
en la tradición cristiana. Claro. Tenemos que dar la batalla. Y no estoy diciendo, vamos a tomar las armas. No. De hecho, Nuevamente, estos elementos que acaba usted de mencionar, pues los tiene la Virgen de Guadalupe precisamente, ¿no? Son esos, son esos. sí, quienes no sean de la religión católica, les digo que de ninguna manera quiero lastimarlos en sus creencias, en lo absoluto, pero sí decirles que una de las formas de dividir a México ha sido atacar al pueblo en su simiente religioso. Ahora con el más reciente resultado dado por el INEGI del censo de población, somos 126 millones y cachito, ¿no? Sí. 126 millones. Bueno, menos de 78 millones son católicos. Y eso también se lo debemos a Juárez y después a los que siguieron. Yo le pido a nuestra amable audiencia que revisen si es cierto o no que Valentín Gómez Farías, uno de los precursores de la reforma, decía que lo mejor que le pudiera pasar a México era protestantizarse, ojo, y formar parte de los Estados Unidos. Ojo con esto. Revisen la historia. Revisen quién fue Lorenzo de Zavala, ese yucateco que terminó siendo vicepresidente de Texas, porque también quería y pensaba que lo mejor era que el México católico desapareciera. La religión, entendida como factor de unión. Sí, claro. A ver, y con esto a lo mejor concluyo, usted decide, Ale. Alguna vez reunido con jóvenes de un movimiento Cristo Rey en Toluca les decía, es independencia, religión y unión. Muy bien. La unión tendría que ver con qué virtud cristiana. Con la caridad. Ok. Ok. La pureza de la religión. Con la esperanza. Y el verde. Con la fe. Mantengamos la fe. Tenemos intercesores ahí arriba. Unámonos para lo bueno y trabajemos en lo bueno. Desechemos lo malo. Dios no nos va a pedir más de lo que podamos hacer. Claro. Eso es muy Ya cierto. pontifiqué mucho, ¿verdad? Es que estas cosas nadie o muy pocos las dicen y no hay muchos espacios también para poder hablar sobre ello. La censura más ahora, ¿no? Está tremenda y bueno, pues si no aprovechamos a decirlo a la gente, a los pocos o muchos que podamos llegar, pues imagínense nada más. Creo que es una buena oportunidad y con personas como usted. Le agradezco de verdad muchísimo, maestro, como siempre. Toda, pues, la generosidad. El agradecido soy yo, vamos. Usted me da apertura en su espacio. Quien da es usted. Yo simplemente aprovecho, eso es todo. El agradecido soy yo, con usted, con A Tiempo, con la gente que amablemente nos ve. Bendito sea Dios, todavía lo podemos hacer. Sí. Aprovechémoslo, aprovechémoslo. Es Ale, cierto. muchas gracias.
No, pues al contrario, de verdad, aunque usted diga que no, no, yo digo que sí, muchas gracias de verdad, porque para mí es un honor y un agasajo poder hablar con usted, poder platicar con usted. Y bueno, yo espero que no sea la última vez y que nos podamos ver pronto, pues para analizar otro tema. Ya se nos quedó por ahí el último tema que yo puse en la lista, pero no sé si lo podemos retomar para una siguiente ocasión, ¿cómo ve? Cuando usted quiera, no sé qué tema le dejé en la agenda, pero Era sobre su artículo, sobre las pandemias y las epidemias que pues eso tienen ahí. lo podemos ver después. Ok, bueno, porque también está bien interesante y bueno, pues aprovechamos para invitar a las personas que nos hacen favor de todavía seguirnos en esta transmisión para que pues en una siguiente ocasión pues charlemos sobre esto que es bien interesante. Sí, ahí nada más como un avance. No me consta que hayan sido fabricadas las pandemias de SIDA y COVID-19, Ujú. pero lo que sí ha visto un servidor es que tanto la pandemia de SIDA como de COVID-19 han sido utilizadas para demoler el orden cristiano, sobre todo en Occidente. Claro, claro. Y no de ahora, ¿eh? A otras pandemias anteriores o epidemias también fueron aprovechadas y unas antiquísimas y fueron aprovechadas. Entonces, pues creo que va a ser un tema ahí interesante y ojalá pues sea pronto. Cuando usted diga, cuando su público lo diga, cuando lo consideren pertinente, y le prometo que no tendré ningún desplazamiento que provoque rupturas en la transmisión como hoy nos sucedió. No lo pude evitar, lamentablemente. No se preocupe. Pues maestro, le agradezco muchísimo y pues también a las personas que nos han hecho favor de vernos. Muy, muy agradecida y pues nos seguimos viendo. Gracias y buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Adiós.